Hola a todos, espero que se encuentren bien. Me tomo este espacio para agradecerles a todos los que estuvieron en el directo del domingo. En el directo del Face Reveal hubo mucho apoyo y se los agradezco a todos, a los que estuvieron comentando, a los que estuvieron de fantasmas y también a los que donaron. Muchísimas gracias. También quiero decirles, o mejor dicho, preguntarles si quieren que siga haciendo más directos. Al menos uno al mes. Podemos buscar un tema interesante del cual podamos hablar y en comentarios me pueden dar sus opiniones si les interesa o no. Y ya por último, recordarles que en Twitch estaré haciendo directos los domingos a las 2 p.m. México, donde estaremos leyendo el libro que empezamos el domingo pasado y también experiencias personales del público. Así que si aún no me sigues, si quieres participar o acompañarnos, tanto en descripción como en un comentario fijado podrán encontrar el enlace, y si no, con el nombre Darky Crane podrán encontrarme. Así que siendo todo esto lo que quería comentarles, espero que disfruten la historia de hoy. Supe que algo andaba mal en el mismo instante que vi el lugar. Resultó ser peor de lo que jamás pude haber imaginado. La primera vez que puse los ojos en la casa fue después de que mis papás ya habían cerrado el trato. Veníamos manejando por un vecindario elegante en el que nuestra oxidada Honda CR-V se sentía totalmente fuera de lugar. Después de una última vuelta, la casa apareció al final de un callejón, lo suficientemente lejos de las otras casas como para sentirse, de alguna manera, separada del resto de la comunidad. Era alta y vieja, pero estaba bien mantenida, lo que le daba una audacia vintage que me gustó. Ubicada en medio de un bosque de pinos y árboles de hoja perenne, parecía el último rincón de la civilización antes de que se extendiera una naturaleza salvaje. ¿Esa es nuestra casa nueva?, jadeé, inclinándome para asomar la cabeza entre los asientos delanteros. No le presté mucha atención a los lugareños que nos miraban mientras pasábamos. Mi papá soltó una carcajada. Sí, Ari, esa es. ¿Cómo? Apenas tenía 17 años, pero era lo suficientemente grande como para saber que no podíamos pagar un lugar así. Fue una ganga, dijo mi mamá mirando a mi padre. Tuvimos mucha suerte. ¿Cuánto llevamos buscando casa, cariño? 2 años. Bueno, la paciencia da sus frutos, continuó mi mamá, señalando la casa. Espera lo suficiente y busca con suficiente esmero, y podrías encontrarte un tesoro. Un tesoro apestoso, eso sí. Asentí sin pensarlo, boquiabierta ante el edificio. No necesitaba mejor explicación. No estaba en posición de quejarme. Aquel monumento al final del callejón iba a ser mi nuevo hogar. ¡Quiero mi propia habitación!, exclamó mi hermana menor, Lina. Mi hermano menor, Kai, puso un poquito de pucheros antes de eso. Ella tenía 8 años y él 4. Habían compartido habitación desde que Kai fue lo suficientemente grande para no dormir con mis papás. Tendrás justo eso, cielo, respondió mi mamá. Lina gritó de emoción, sonriendo de oreja a oreja. Ella no podía saber que pronto se arrepentiría de esto y que jamás en su vida querría volver a dormir sola. Los primeros días todo estuvo bien, como se esperaba. El interior de la casa era tan antiguo y orgulloso como su exterior, y 2 veces más espacioso que nuestro antiguo lugar. Sin embargo, sí que olía mal, justo como mi papá lo había dicho. El hedor agrio que parecía permear el lugar era la razón principal por la que nos hicieron un descuento tan grande. Eso explicó mi mamá. A nuestros perros, Cheffy y Miss Beer, les encantó, incluso con sus narices supersensibles. Pasaban el día corriendo y ladrando por los pasillos, sin importarles el tufo.
Dejaron mucha tierra en el suelo, provocando que mis padres se quejaran. Se sintió raro cuando los perros le gruñían a la casa por la noche, pero eso era fácil de explicar. El viejo edificio gemía y crujía mucho cuando los vientos de la naturaleza salvaje lo golpeaban. Los perritos solo necesitarían una semana para adaptarse. Eso era todo. Mi hermano y mi hermana estaban en los cuartos a cada lado del mío, y era bastante fácil oírlos a través de la madera vieja. Lina estaba cantando a todo pulmón la banda sonora de K-pop Demon Hunters de un lado. Eso no era nuevo, pero del otro, mi hermano pequeño, que suele ser callado, estaba murmurando, y no oía a nadie más con él. Al principio no le di mucha importancia, pero este comportamiento siguió, e incluso hablaba solo en otras partes de la casa. Mi mamá fue la que lo confrontó al respecto. Kai, cariño, ¿qué estás diciendo? ¿Estás hablando solo? Kai la miró confundido. No, mami, estoy hablando con mi amigo. ¡Qué miedo!, pensé, sonriendo un poco. Mi madre le lanzó una mirada extraña a mi papá, una que significaba más de lo que yo podría haber sabido. Y luego se volvió hacia Kai. ¿Quién es tu amigo, Kai? Él se encogió de hombros, con la mirada fija en los bloques de juguete que estaba apilando sobre la alfombra. No sé. Mis papás se susurraron cosas entre ellos durante un rato después de eso, debatiendo, y al final parecieron decidir que era normal que un niño de 4 años tuviera un amigo imaginario. Me pareció justo, y seguimos adelante. Pasó una semana, luego 2, y los perros seguían sin calmarse con el tema de los crujidos de la casa. Gruñía e incluso ladraban con demasiada frecuencia durante la noche. Lo que de verdad me preocupó fue la vez que Miss Bear estaba durmiendo a los pies de mi cama y empezó a gruñir, aparentemente a la nada. Yo no oía ningún crujido. No era una noche ventosa, pero ella le estaba gruñendo a la pared de mi habitación, la que comparto con Kai. ¡Ya basta! Sí sé. Miss Bear me miró un momento. Luego volvió a mirar a la pared y soltó un ladrido fuerte. Abrí la boca para protestar, pero de repente ella gimió, retrocediendo con el rabo entre las patas. Su miedo repentino disparó mi propio sentimiento de un escalofrío. ¿Qué pasa, chica?, susurré. Miss Bear tenía el pelaje erizado y el rabo aún entre las patas. Mantenía un gruñido bajo. Luego, de repente, salió disparada de mi habitación hacia la puerta de Kai. Salté de la cama y la seguí hasta el cuarto de mi hermano. Kai estaba despierto. Estaba sentado en su cama, mirando hacia la pared que compartimos. «Está bien», le dijo a nuestro perro. «Solo era mi amigo». Miré de Kai a los perros. Chevy también había venido a ver qué pasaba. Luego levanté las manos y me fui. Era normal que un niño de 4 años tuviera un amigo imaginario, ¿verdad? Al día siguiente, por puro capricho, le eché un vistazo más de cerca a la pared que mi hermano y yo compartíamos. Abrí las cortinas de golpe para que entrara la luz del día. Luego pasé la mano por las tablas de madera y la pintura color marfil que las cubría. No sentía nada raro. Había un par de cuadros colgando, una cómoda arrimada a ella y un respiradero de aire en la base. Insatisfecho, decidí poner el hombro en la cómoda y separarla de la pared. La corriente de aire fresco del respiradero me puso la piel de gallina en la pierna mientras miraba detrás de la cómoda. Era sutil, pero en la parte inferior de la pared, justo encima del rodapié, había una mancha. Era vieja y marrón, pero pudo haber sido roja alguna vez.
La mancha corría por la pared en forma de riachuelos, como si un líquido espeso hubiera salpicado allí y se hubiera escurrido. Arrugando la nariz con asco, olfateé rápidamente. El mismo olor agrio por el que la casa era famosa me llenó las fosas nasales, pero nada más. No sé qué esperaba en realidad. Como dije, la mancha era vieja. Probablemente no era nada. Con un resoplido de fastidio, volví a empujar la cómoda a su sitio y seguí con mi día. Más tarde ese día estaba en la sala con Lina, que estaba inusualmente callada. Mi mamá se estaba quejando con mi papá de que otra vez no teníamos comestibles y que iba a ir al supermercado. Le preguntó a Lina si quería acompañarla y para sorpresa tanto mía como de mi mamá, Lina dijo que no. Una vez que mi mamá se fue, le pregunté a mi hermana pequeña qué pasaba. Tú vas siempre con mami. ¿Está todo bien? Ella se encogió de hombros pero no contestó. Oye, Lina, ¿qué pasa? ¿Puedes hablar conmigo? Ella me miró lentamente y dijo: Esta casa da miedo. Frunciendo el ceño le pedí que me diera más detalles. Por un momento pensó en cómo explicarlo. Finalmente dijo: Se siente como si no fuéramos los únicos viviendo aquí. Le expliqué que eso no era cierto y que simplemente no estábamos acostumbrados a vivir en una casa tan grande y vieja. Ella no parecía muy convencida. ¿Y por qué lo estaría? El lugar era terriblemente espeluznante. El crujido, el gemido incesante, el hedor, los perros siempre gruñendo, el horrible amigo imaginario de Kai y esas extrañas manchas en las paredes. ¡Demonios! Hasta la forma en que los vecinos nos miraban era rara. Esa noche me desperté porque uno de nuestros perros me estaba olfateando los pies. Esta nueva y molesta costumbre me despertaba tan a menudo como los gruñidos. Supuse que tenía que ver con el olor del lugar. Probablemente se pegaba a mis pies mientras caminaba durante el día, y los perros son famosos por olfatear, lamer e incluso comer cualquier cosa que huela raro. Empujé al perro hacia atrás con el talón y refunfuñé. «Ya, vete». El perro, que supuse era Cheffy por el ruido pesado de sus pisadas, obedeció y se fue. Estaba a medio camino de volver a dormirme cuando un chillido agudo de Lina me encogió el corazón en la garganta. Salté de la cama, aterrada de que mi hermana se hubiera lastimado gravemente de alguna manera. No fue un grito pequeño, fue el tipo de grito que te dice que algo anda realmente mal. Fui la primera en entrar en su habitación, aunque podía oír a mis padres tropezando por el pasillo. «¡Lina! ¿Estás bien?». Ella estaba sentada en su cama, de espaldas a la pared, con la manta arrugada hasta los ojos. Y qué brillantes estaban esos ojos grandes y petrificados, incluso en la oscuridad. Lina gimoteó algo ininteligible. Me acerqué, notando que en realidad no me estaba mirando a mí, sino detrás de mí, a la esquina de su habitación. «Alguien está detrás de ti». Podía oír a mis padres saliendo a trompicones de su habitación. Aún no llegaban. Yo estaba petrificada, casi incapaz de moverme. Lina seguía mirando más allá de mí, sus lágrimas brillando en la penumbra. Lentamente me di la vuelta. En la oscuridad que dominaba esa esquina de la habitación, creí ver la figura de... no estoy segura de qué. Hasta el día de hoy no sé si de verdad vi algo o si solo lo imaginé, pero creo que era una mujer o una chica. Sin ropa y manchada de sangre. Sin rostro, a excepción del brillo de dos pupilas penetrantes. Grité. Lina me siguió. Mi papá encendió la luz de golpe,
justo cuando entraba en el cuarto de Lina. La oscuridad se había ido y con ella la figura. ¿Qué demonios pasó? Lina y yo señalamos la esquina a la vez. Mi hermana farfulló. Ahí había alguien en la esquina. Aunque en retrospectiva no estoy tan segura de lo que vi, en ese momento no tuve dudas. Estaba aterrada. Yo, que nunca había creído en lo sobrenatural, me encontré sintiendo algo completamente diferente de golpe. Mi papá frunció el ceño mirando la esquina que estaba vacía. Parecía completamente normal, excepto que... Ahí me di cuenta. Había manchas viejas, parecidas a las que encontré detrás de mi cómoda, en la parte baja de la pared. Para entonces, mi mamá ya se había unido a nosotros, y la mirada que compartió con mi papá me recorrió la columna vertebral como un hielo. De alguna manera, la expresión de su rostro me asustó más que incluso esa cosa que quizá había visto en las sombras. No hay nada, anunció mi papá después de un momento. Tyson, cariño, dijo mi mamá. Mi papá levantó una mano como diciendo, no lo hagas. Se volvió hacia mi hermana y hacia mí. Niñas, es normal asustarse en una casa nueva como esta. A su madre y a mí también nos pasa, pero no dejen que les afecte. ¿Entendido? Es solo una casa vieja. Se acostumbrarán. Señaló a los perros, que habían entrado corriendo en algún momento durante la confusión. Incluso estos dos se asustan de vez en cuando. Es normal. Hablamos un poco más, hasta que Lina y yo nos calmamos un poco, y luego decidimos volver a la cama. Lina preguntó si podía dormir en mi cuarto, y le dije que sí, más por mí que por ella. Se unió a mí en mi cama y se durmió rápidamente, tranquilizada por la presencia de su hermana mayor. Me quedé acostada un rato, preguntándome cómo era posible que Kai no se hubiera despertado con el grito. Luego, justo cuando me estaba quedando dormida, me pareció oír a mi hermano en la otra habitación, hablándole a su amigo imaginario. Al día siguiente, todos seguimos como si nada hubiera pasado la noche anterior, aunque había una tensión en la forma en que nos movíamos por la casa y hablábamos entre nosotros. Lina era la peor de todos en ese sentido. Hablaba muy poco y, lo que era más preocupante, no jugó ni cantó su soundtrack de K-pop ni una sola vez. Estaba a mitad de trapear el suelo, los perros lo habían ensuciado de nuevo, cuando la falsa normalidad del día se rompió. Kai se acercó a mi madre en la cocina mientras ella picaba verduras. Mi papá acababa de volver de la tienda con 2 bolsas de comestibles y revoloteaba alrededor de mi mamá mientras las descargaba. Kai dijo en voz baja: «Mami». «Sí, cariño, ¿qué pasa? ¿Podemos volver a nuestra casa vieja?» Mi papá detuvo su movimiento de espaldas, pero escuchando con atención. Yo hice lo mismo, pausando el trapeador a mitad del pasillo. Mamá miró a Kai con preocupación. «¿Por qué quieres volver, cielo?» «Es que ya no quiero hablar con él», susurró Kai. Un horror cruzó el rostro de mi madre. Era la misma expresión que me había estremecido la noche anterior. Mi papá puso las manos sobre la encimera, agachó la cabeza y dejó escapar un largo y áspero suspiro. «¡Ah, carajo!», murmuró. «Tyson», musitó mi mamá. «Deberíamos discutir esto con Ari, al menos. Ya es lo suficientemente grande. Debería poder opinar». Dejé caer el trapeador con un estrépito y corrí a la cocina. «¿Opinar sobre qué?», exigí.
Maldita sea. Kai, amigo, ve a ver un programa con Lina. ¿Quieres? Pero... Responderé a tu pregunta pronto, amigo. Lo prometo. Por ahora ve con Lina. Mi hermano pequeño obedeció con tristeza. Un momento después, el sonido estruendoso de Bob Esponja llegó por el pasillo. Miré a mis padres y me crucé de brazos. Ari, cariño, no fuimos totalmente honestos contigo cuando nos mudamos. Fruncí el ceño esperando. El olor no es la única razón por la que pudimos comprar esta casa, dijo mamá, hablando como si las palabras le dolieran al decirlas. Entonces, ¿qué otra razón? Algo les pasó a la familia que vivía aquí antes. Algo horrible. Esa imagen de la chica manchada de sangre en la esquina me pasó por la mente. Me abracé a mí misma, sintiendo el escozor de las lágrimas en la parte de atrás de mis ojos. Seré directo, porque no hay mejor manera de decirlo. La última familia que vivió aquí murió. Fue masacrada, justo aquí en esta casa. Me llevé una mano a la boca. Las lágrimas ya estaban allí, calientes, corriendo por mis mejillas. Tyson, cuéntale todo, insistió mi mamá. Carajo, está bien. Mi papá me miró directamente a los ojos. El padre de esa familia fue quien lo hizo. Después de eso se quitó la vida. Me desplomé en una de esas sillas del comedor, temblando. Pensé en las manchas marrones de las paredes y en cómo parecían haber sido carmesí alguna vez. ¿Y aún así compraron esta casa? Era una oportunidad única en la vida, querida. Aunque quizá fue un error. No, no hay nada de malo con esta casa. Es un poco espeluznante, un poco crujiente, pero eso es todo. Vivir aquí sigue siendo una oportunidad única en la vida. Y ese fue el final de la discusión, al menos por el momento. Mi papá se negó a aceptar la idea de que nuestro maravilloso nuevo hogar estuviera embrujado, y sinceramente, yo tampoco estaba lista para creerlo. Repito, nunca había creído en este tipo de cosas, y la chica que creí ver, pude haberla imaginado. Mi hermana me había dicho que había alguien allí. Cuando miras a la oscuridad, a menudo ves justo lo que esperas, o peor aún, lo que temes. Eso no lo hace real. Así que seguimos adelante. A Kai se le dijo que ignorara a su amigo imaginario. Lina necesitó unos días, pero finalmente volvió a su obsesión por K-Pop Demon Hunters. Los perros incluso se calmaron un poco. Por un tiempo no volvió a suceder nada que sugiriera que nuestra casa estaba embrujada, e hice todo lo posible por no pensar en el hecho de que una familia había sido masacrada dentro de las paredes de mi casa. Al menos por fin entendí por qué los vecinos nos miraban tanto. ¿Qué clase de familia querría vivir allí? Seguro estaban pensando eso. La paz que mantuvimos por un tiempo se rompió un día con el llanto de mi hermano. A pesar de su edad, Kai no eran de los que lloraban fácilmente. Así que cuando lo hizo llorar, dejé mi libro de texto y mis apuntes a un lado y fui a ver qué le pasaba. Llamé suavemente y abrí la puerta. Estaba sentado en el suelo, en medio de su habitación con las piernas cruzadas, llorando con las manos tapándole la cara. «Hola, Kai», dije, acercándome y arrodillándome. «¿Qué pasa? ¿Sucedió algo?» El labio inferior de Kai tembló mientras hablaba. «Regresó». Sentí un nudo en el estómago. «¿Quién regresó?» «Mi amigo. El hombre aterrador». «Creí que era tu amigo», pregunté tan confundida como asustada. No, es malo.
Miré con cautela alrededor de la habitación. Tragando saliva le pregunté a mi hermano: ¿Dónde viste a ese hombre? Con la mano temblándole, Kai señaló la pared que compartíamos. Me estremecí al mirarla. Era muy parecida a mi lado. Había un pequeño escritorio arrimado a una superficie de tablas de madera pintadas de blanco marfil. Un par de cuadros colgaban de ella y había un respiradero de aire empotrado en la base. Afortunadamente, no había ninguna mancha marrón que pudiera ver ahí. Suspiré mientras abrazaba a mi hermano pequeño. Todo va a estar bien. Como era de esperar, Kai no parecía tranquilo. Lo intenté de nuevo. Oye, ¿quieres dormir conmigo esta noche? Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Sí, de verdad, respondí con una sonrisa. No lo había invitado mucho a mi cuarto en los últimos años. Ver cuánto significaba eso para él me reconfortó y me hizo sentir un poco mal. Esa noche entró dando saltitos en mi cuarto, con la almohada agarrada en los brazos. «Cierra la puerta», le dije con una sonrisa de lado. «O Cheffy vendrá a lamernos los pies esta noche». Nos acomodamos en la cama y le leí un poco del libro que le encantaba sobre un niño y un dragón. Una vez que terminamos, le pregunté si quería contarme algo sobre su ex amigo, el llamado hombre aterrador. Hizo un puchero y sacudió la cabeza. Me pareció justo, lamentando haber preguntado. Cambié el tema a uno de sus programas favoritos, recuperando su preciosa sonrisa. Hablamos un rato sobre cosas similares que le daban consuelo y finalmente se durmió. Después de arroparlo, volví a estudiar durante 1 hora más, luego apagué la lámpara de noche y me dormí. Ya habían pasado algunas horas de la noche cuando uno de los perros comenzó a olfatearme el pie. Lo noté vagamente en un estado de semisueño y traté de ignorarlo. Luego el sabueso empezó a lamer, haciendo imposible que lo dejara pasar. ¡Para!, gemí, casi soltando una risita involuntaria por el cosquilleo de la lengua en la planta de mi pie. ¡Ya basta! ¡Vete! El perro obedeció, jadeando un momento más, y luego se alejó. Estaba empezando a volver a dormirme cuando recordé que le había pedido a Kai que cerrara la puerta antes, específicamente para que los perros no pudieran entrar. Me senté de golpe. Mi corazón se aceleró mientras me giraba para mirar la puerta. Estaba cerrada. Me deslicé fuera de la cama, teniendo cuidado de no despertar a Kai, y susurré: «¿Cheffy? ¿Miss Beer? ¿Están aquí?» No hubo respuesta. No había perro. Me quedé de pie en medio de mi habitación, con el corazón martillando, sin saber qué hacer o pensar. Levanté el pie y lo palpé. Estaba húmedo, pero estaba sudando. ¿Seguramente eso era todo? ¿Un poco de sudor en mi pie? Lo de olfatear y lamer pudo haber sido un sueño raro. Eso es todo. Soy demasiado vieja para asustarme así, me dije a mí misma, frustrada. Volví a la cama con un resoplido y traté de conciliar el sueño de nuevo. Me tomó un tiempo y, mientras estaba acostada, creí ver una figura parada en las sombras más allá de los pies de mi cama. ¿Una chica manchada de sangre, tal vez? Soy demasiado vieja para esto, me repetí, agotada y frustrada. Deja de imaginar cosas, Ari. Me di la vuelta y cerré los ojos. Los días siguientes fueron normales, por suerte.
Kai volvió a dormir en su habitación y no tuvo más visitas del hombre aterrador. Yo no tuve más sueños espeluznantes con mi pie. Y en cuanto a las apariciones que seguía viendo en las sombras de la casa, bueno, una vez que me volví más lista y las vi por lo que eran, productos de mi imaginación infantil, me molestaron menos. La vida continuó. Unos cuantos días normales se convirtieron en semanas. En la certeza de esa rutina, yo no podía saber que la peor parte del calvario de mi familia estaba aún por llegar. No podía imaginar lo oscuros que eran en realidad los secretos de esta casa. El punto de inflexión llegó durante uno de mis paseos diarios. Cheffy y Miss Beer tiraban de sus correas como de costumbre, impulsándome calle abajo, cuando me di cuenta de que uno de los vecinos me estaba mirando fijamente. Estaba junto a su buzón, más cerca de lo que nunca los había visto. Las semanas de calma me habían dado confianza en la elección de mi familia de comprar la casa. Así que dejé que mi rabia me dominara mientras miraba fijamente a este hombre. Disculpe, señor. Él me miró de la misma manera que un niño miraría a un fantasma. Sí. Usted y otros en su casa siempre nos están mirando. Es de mala educación y es agotador. ¿Cuál es su problema? Él se movió nervioso con las cartas que había sacado del buzón. Bueno, murmuró. Luego, después de un momento, levantó la vista, como reuniendo su valor. Llámelo mala educación, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿qué clase de gente querría comprar una casa así? Los perros estaban inquietos. Tranquilos, les ordené. Mientras volví a mirar al hombre, le dije, ¿qué clase de gente pregunta? El tipo de gente que no se deja llevar por la superstición. El hombre puso una cara a medio camino entre el ceño fruncido y la mueca. ¿Superstición? Usted sabe lo que pasó en esa casa, ¿verdad? Levanté la barbilla y respondí sin dudar. El padre mató a su familia y luego se quitó la vida. Horrible, no hay duda. Pero no es razón para dejar pasar una oportunidad única en la vida. A menos que sea supersticioso, claro. ¿El padre? Susurró el hombre. Abrió los ojos como platos y miró por encima de mi hombro, a la casa. ¿Qué? Usted no sabe, dijo en voz baja, con su preocupada mirada volviendo a mí. No sé qué. Cheffy me frotó la cabeza contra la pierna. Miss Beer gimió un poco. El hombre me explicó. Hubo mucha confusión cuando esa cosa horrible le sucedió a la familia que vivía allí. Los informes oficiales afirmaron que toda la familia había muerto, porque esa era la conclusión conveniente para los investigadores. Pero eso no fue más que un acto podrido de negligencia y cobardía. La verdad es que la esposa y los 2 niños fueron masacrados, y el padre nunca fue encontrado. Pensamientos llenos de miedo me atravesaron la mente. Mis perros continuaron gimiendo. El desgraciado se escapó. Nadie sabe a dónde fue. Todos por aquí aumentamos nuestra seguridad después de eso. Ventanas y puertas reforzadas, sistemas de alarmas, cámaras, el paquete completo. Y luego llegó una familia aparentemente agradable, ansiosa por mudarse a ese lugar olvidado por Dios. Imagínense nuestra sorpresa. Negó con la cabeza. Llámelo mala educación, señorita, pero no puede culparnos por mirar fijamente, ¿verdad? ¿A dónde se fue? El hombre se encogió de hombros. Como dije, nadie lo sabe.
Luego miró a su alrededor como si esperara una emboscada. Inclinándose más cerca, susurró: A veces, nuestras cámaras captan imágenes de lo que parece un hombre harapiento, deambulando por la oscura penumbra del vecindario. ¿Le ha mostrado esto a la policía? Por supuesto, hemos hecho todo lo posible para que reabran esa investigación. Fue algo terrible lo que hicieron esos investigadores, pero todos nuestros esfuerzos cayeron en oídos sordos. Miré por encima del hombro hacia la casa. Mis papás habían salido a comprar comestibles de nuevo. Kai y Lina estaban solos en casa. «Tengo que irme», grité y empecé a correr de vuelta. ¿Estaba mintiendo el hombre? ¿Eran mis padres los que mentían? Traté de darle sentido mientras corría de vuelta, y lentamente, en lo profundo de mi intuición, una sospecha comenzó a formarse. Entré por la puerta principal, gritando los nombres de mis hermanos. Aparecieron un momento después, confundidos y un poco asustados. «¡Quédense conmigo! ¡Cerca de mí!», les dije. Los conduje hasta el cuarto de Kai y le pedí que me señalara dónde había estado el hombre aterrador. Mientras él levantaba el brazo para señalar, me invadió una náusea. No estaba apuntando a la pared. Estaba apuntando al respiradero. Debí haber llamado a la policía en ese mismo instante y llevar a mis hermanos a casa del vecino. Pero una necesidad delirante de saber se apoderó de mí sin que pudiera evitarlo. Me abalancé hacia el respiradero y lo agarré por los lados. Empujé y tiré. No se movió. Empujé más fuerte. De repente, un gruñido cruzó la pared y el respiradero cedió. No, no solo el respiradero. Una sección cuadrada de la pared se hundió hacia adentro, de unos 3 pies de ancho y alto, con el respiradero en su base. Telarañas y polvo salieron disparados. Lo que yo había pensado que era una pared sólida que separaba mi cuarto y el de mi hermano, resultó ser un hueco lo suficientemente ancho como para que alguien se colara. Un hedor agrio salió del lugar. «Quédense aquí», les dije a mis hermanos, y en mi delirio me arrastré por la abertura. Lina y Kai protestaron, pero les hice un gesto para que se callaran. Me moví por el espacio hasta que estuve detrás del respiradero que daba a mi propia habitación. Empujé con fuerza y, como esperaba, la pared cedió. Otro cuadrado burdamente cortado se abrió a mi cuarto. Al mirar desde allí, lo primero que vi fue el pie de mi cama, e imaginé mis pies asomándose por el borde mientras dormía. Un sonido de suspiro se transmitió desde el extremo más lejano del espacio. Me congelé en mi sitio, escuchando. El suspiro se mezclaba con una especie de tarareo. Se hizo más fuerte, un ruido lento y rodante. Sintiendo que el corazón me iba a estallar en el pecho, giré lentamente la cabeza. Estaba terriblemente oscuro en el extremo más lejano del hueco. Entrecerré los ojos hacia las sombras hasta que pude distinguir una línea vertical sólida en la oscuridad. El final de la pared. Una esquina donde el espacio de arrastre giraba y continuaba fuera de la vista. Me incliné hacia adelante, solo un poco, entrecerrando los ojos, tratando de entender lo que veía. Media cara, asomándose por la esquina. Un ojo inyectado en sangre, piel pálida y marchita. Una sonrisa retorcida y antinatural de dientes podridos. Una mano huesuda y desgreñada agarrando la pared. La criatura que pudo haber sido un hombre comenzó a reír de nuevo.
grité mientras me arrojaba de nuevo al cuarto de Kai. Agarré las manos de mis hermanos y corrí escaleras abajo, las feas paredes y muebles de la casa pasando a toda velocidad. Esa risa horrible nos persiguió todo el camino, y juro que oí pasos apresurados tras nosotros. Salimos corriendo y fuimos directamente a casa del vecino. Ninguna criatura nos siguió hasta allí que yo pudiera ver. Con el teléfono del vecino llamé a la policía y luego a mis padres. En 20 minutos nuestro callejón estaba abarrotado de vehículos de emergencia, docenas de luces destellando en la penumbra de la tarde. No lo sabíamos, Ari. Te lo juro. El agente inmobiliario nos dijo que todos murieron. Mi familia y yo estábamos acurrucados junto a nuestro coche, esperando ansiosamente mientras las autoridades registraban nuestra casa. Pues no fue así. Yo lo vi. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Mi padre solo sacudía la cabeza, maldiciendo en voz baja. Algún tiempo después, uno de los policías se nos acercó con una expresión sombría. Quien sea que haya visto a su hija, le dijo a mis padres, se ha ido. La casa está vacía. Pero dicho esto, su hija definitivamente sí vio a alguien. Mi mamá se quejó. Mi papá se quedó mirando fijamente. Síganme, dijo el policía. Querrán ver esto. Mamá se quedó con los niños mientras papá y yo volvíamos a entrar en la casa. El policía nos condujo a una abertura en la planta principal, muy parecida a las que había descubierto arriba. Los pasajes en la planta baja eran más anchos, más húmedos. Tierra mojada chapoteaba bajo nuestros pies, y por fin entendí por qué nuestros suelos siempre estaban tan embarrados. Los espacios entre las paredes acababan llegando a una especie de cueva, excavada en la tierra debajo de la casa. Había latas de sopa, frijoles y refrescos vacías, y trozos de carne y fruta podridos esparcidos por todo el lugar. Con eso por fin entendí por qué nuestros comestibles se acababan tan rápido. Y el hedor agrio, aquí alcanzó su punto máximo, en esta atrocidad de guarida escondida bajo mi casa. El padre que había acabado con su familia no había muerto. Había seguido viviendo aquí en esta cueva, parasitando y atormentando a mi familia. Pensé en todo lo que mi familia y yo habíamos experimentado hasta ese momento y me estremecí, casi vomitando allí mismo. Nos mudamos de inmediato, no solo a una casa nueva, sino a una ciudad nueva. Tenemos ventanas y puertas reforzadas en nuestro nuevo lugar, y vigilamos a cualquiera que pase por nuestra casa de la misma manera que nuestros antiguos vecinos solían mirarnos a nosotros. Pero no es suficiente, porque el hombre que nos había acosado nunca fue encontrado. Sigue en libertad hoy. Los 5 vivimos como si estuviéramos esperando que esa cosa reaparezca. Intentamos llevar una vida normal, pero Kai sigue imaginando el regreso de su amigo imaginario. Mi madre revisa nuestra despensa y el refrigerador a diario, a menudo enloqueciendo, pensando que nos estamos quedando sin comida más rápido de lo que deberíamos. Mi papá se altera cada vez que ve un poco de suciedad en el suelo, y yo me quedo despierta en medio de la noche al menos 3 veces a la semana, con la horrible sensación de que algo ha estado lamiendo mis pies. Recuerden que